Ahí estamos. Pues ahora vamos a ver un último ejemplo y es otra forma de hacer los balances. En realidad hay dos formas de atacar un problema de balance macroscópico de materia y una es como hemos estado trabajando, que es balancear cada componente que participa en el sistema. Por componente, pues estamos diciendo elementos o especies químicas que entran. Por ejemplo, nosotros hemos estado en el anterior, estuvimos balanceando un sistema que era un horno de reducción directa y pues balanceábamos, por ejemplo, la hematita o el hierro o lo que era el dióxido de carbono, el hidrógeno, el vapor de agua. Entonces, cada especie era como un componente. Pero si lo vemos como elementos, el hierro, por ejemplo, estaba participando en el balance como hierro metálico, que bueno, era hierro esponja, en realidad iba a tener otras impurezas, pero como una simplificación era 100% hierro, o como hematita. Entonces había hierro en la hematita. Entonces en ese caso se puede balancear también por elemento. En lugar de balancear la hematita y el hierro por separado, cada uno con su ecuación, se puede hacer una ecuación que considere el hierro como una especie, ¿ok? Entonces, dicho eso, pues se puede balancear o por componente o por elemento. Balancear por componente o por elemento debe llevarlos al mismo resultado. No va a cambiar la solución, simplemente es una forma distinta de hacer el balance. Ujú. Entonces, vamos a ver que es el balance macroscópico de un horno básico de oxígeno. Entonces, el proceso del horno básico de oxígeno ya se los había platicado y básicamente es el lugar donde el arrabio se procesa para obtener acero. Entonces, el arrabio, si se acuerdan, era el producto del alto horno. Es una aleación hierro-carbono que tiene mucho carbono, tiene muchas impurezas porque estuvo en contacto el combustible con el mineral y también hay un escorificante que están en contacto todos. Entonces, a pesar de que al final, pues sí se genera en la parte de abajo una capa de metal fundido que es el arrabio, que es más denso que la escoria que flota sobre él y se separan más o menos, pues sí tiene el arrabio pues muchas partículas inertes, tiene mucho carbono porque les digo, estuvo en contacto con el coque, tiene gases disueltos, tiene impurezas en su composición, por ejemplo, mucho azufre, mucho fósforo. Entonces es un metal muy sucio, así que hay que procesarlo para obtener acero. Y ese procesamiento, pues básicamente en lo que consiste es en insuflar oxígeno a una velocidad supersónica, de tal manera que se oxide todos los componentes que no deseamos que estén en el arrabio. El arrabio va a ser mayoritariamente hierro en su composición, va a ser mayoritariamente este, metálico. Sin embargo, pues tiene algo de carbono, entonces ese carbono pues se va a oxidar y es una reacción similar a una combustión en el aspecto de que es exotérmica, y esa reacción, siendo muy exotérmica, produce mucha energía, de manera que este arrabio se mantiene fundido por la cantidad de energía que está liberando las reacciones de oxidación. Entonces tenemos mucho calor adentro del horno básico de oxígeno. Entonces, a veces le agregamos chatarra y no tanto para ajustar la composición del acero que obtengamos, sino para que esta chatarra fundiéndose, no derritiéndose, fundiéndose, al momento de fundirse, es un cambio de fase endotérmico, más la entalpía necesaria para subir la temperatura, de manera que absorbe calor, ¿no? Absorbe parte del calor y eso hace que la temperatura de operación se mantenga entre los límites aceptables, ¿no? Si se eleva demasiado, lo que va a pasar es que puede el refractario empezar a fallar, porque al final de cuentas, un material refractario es muy resistente a la compresión, pero sí va a estar sometido a esfuerzos térmicos porque pues se va expandiendo, se va contrayendo, entonces dependiendo del número de ciclos pues puede llegar a fallar, em, y además entre mayor temperatura pues sí podría llegar a un desgaste mayor, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de que esa temperatura esté dentro de los límites aceptables, no vaya a ser que tengamos una fuga y sea peligroso.
Entonces ahí hay que controlar esa parte, ¿no? También le agregamos un escorificante que lo que hace es mantener la escoria que flota sobre el metal con una composición que sea similar a la de los óxidos en cuanto a basicidad, sea similar a la del refractario. Entonces, este material, siendo una escoria de acero, es normalmente de carácter básico. Entonces el refractario también tiene que ser básico, el escorificante asegura que esa escoria siga siendo básica y le da mayor estabilidad, absorbe algunos óxidos, entonces eso nos ayuda, es como un aditivo, ¿no? Para que la escoria esté mejor. Va a estar abierto a la atmósfera, es difícil sellar algo al vacío, pues normalmente no se hace porque requiere de mucha energía, así que pues va a estar abierto a la atmósfera, va a haber algo de aire que esté por ahí, el aire no va a hacer nada, pero como los gases que se producen se analizan como un conjunto y ese conjunto pues tiene aire atmosférico, pues hay que considerarlo, ¿no? En cuanto a la escoria, pues les digo, va a ser la suma del escorificante más los óxidos que se produzcan. Y el acero, pues va a ser la suma de la chatarra con el arrabio, menos lo que vaya a reaccionar, ¿no? Por la oxidación. Entonces, todo eso, pues va a pasar. Ahora, el horno básico de oxígeno, nosotros desde el punto de vista macroscópico, lo vamos a considerar que va a ser un proceso de tipo batch. ¿Por qué va a ser un proceso de tipo batch? Porque no nos interesa mucho lo que ocurre adentro del mismo en el aspecto de que no vamos a analizar si hay gradientes de composición, por ejemplo, la lanza de oxígeno, dependiendo del diseño va a tener un jet diferente. También dependiendo de la presión de oxígeno, de la posición donde la pongamos, no es lo mismo que esté aquí en el centro a que si está en un ladito. Puede ser que haya más de una lanza. Entonces, hay muchos factores que modifican cómo se comporta el procesamiento. En ese aspecto, pues nosotros macroscópicamente no vamos a ver lo que está pasando. Simplemente vamos a ver que cargamos una serie de componentes, una serie de materiales y tras un cierto tiempo de procesamiento, pues obtenemos productos de ese proceso. Entonces no va a depender del tiempo de nuestro balance, va a ser tipo batch, va a ser independiente del tiempo. Em, bueno, entonces eso es el horno básico de oxígeno, ¿no? Cargamos a radio, le metemos oxígeno, sacamos a cera. Entonces todo lo demás ya les expliqué por qué lo estamos metiendo, por qué lo estamos sacando. Bueno, entonces tenemos esta tabla de aquí que nos da la información que tenemos nosotros en planta para producir una tonelada de acero. ¿Sí? Una tonelada de acero con esta composición. Entonces vean que entra de arrabio 750 kilogramos. Por lo tanto, hay una cierta cantidad de escoria para alcanzar esa tonelada, ¿no? Tenemos que calcular cuánta chatarra metemos para alcanzar esa tonelada. En principio, el arrabio pues tiene mucho carbono. Aquí solo se considera silicio, carbono y hierro dentro del análisis del metal, pero pues seguramente tiene fósforo, azufre, manganeso. Entonces todo eso pues también lo tenemos que considerar ya en un balance más profesional, ¿no? Ya cuando estén trabajando, entonces van a tener más información, pero ahorita lo simplificamos a hierro, carbono y silicio. Entonces vean que entra con relativamente alta cantidad de silicio y carbono, 4%. Si se acuerdan, el acero es acero hasta el 2.16%, ¿no? El límite de austenización. En este caso, pues tiene mucho más y de hecho un acero de 2% de carbono, pues ya no se usa industrialmente porque ya es muy frágil. Usamos aceros que tienen poquito carbono. Entonces estamos buscando llegar a tener 0.05% de carbono. Entonces la chatarra, pues tenemos el análisis. Vean que tiene poquito silicio y poquito carbono, no tan poquito como este, que vamos a tener al final, pero no tienen mucho. Entonces seguramente lo que estamos cargando es un acero, una chatarra de acero de algún proceso, ¿no? El escorificante, pues va a ser óxido de calcio. La escoria va a tener ese mismo óxido de calcio, pero además óxido de hierro y óxido de silicio, que es lo que se está oxidando aquí. El carbono también se oxida y les digo es la reacción más exotérmica,
pero no pasa a formar parte de la escoria ni del acero, sino que forma CO2 que se va a los gases, ¿no? Entonces, de los gases, vean que tenemos la composición en porcentaje molar, igual del oxígeno y del aire. Ujú. Y entonces esta es toda la información que tenemos. Vean que lo que nos falta, pues básicamente son masas. Tenemos todas las composiciones de todas las entradas y de todas las salidas. Ujú. Aquí, por ejemplo, no tenemos la de hierro, pero sabemos que la suma de los componentes es igual a 100, ¿no? En porcentaje. Pues el balance va a ser el hierro que falta. También el balance. También el balance. No nos dice la composición, pero sabemos cómo funciona. ¿Qué más? ¿Qué más? Parece que ya. Entonces, esta es la información que tenemos. ¿Tienen alguna duda de esta parte? Ya sea de la operación del horno o de esta información. ¿No? Ok. Entonces, bueno, vamos a hacer el balance, ¿no? Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer, pues es que como nuestro objetivo es balancear para obtener este hierro, lo mejor es que lo hagamos en masa o en mol, ¿no? Dependiendo de qué estemos trabajando, pero en este caso vamos a hacerlo en masa, ¿no? Va a ser en mol, vamos a hacerlo en masa. Para hacerlo en masa, pues estas composiciones las tenemos en mol. Este del oxígeno, pues es 100%. Entonces pasarlo a masa, pues no es difícil, como es un solo componente. 100% molar, pues va a ser lo mismo en masa. Pero estas de aquí, el aire y los gases producidos, sí están en mol y nosotros los preferiríamos tener en masa para poder hacer el balance. Entonces hay que hacer esas conversiones. Hay varias formas de hacerlo. Nosotros ya estuvimos haciéndolas con lo que sería una ecuación, una expresión. En este caso, una forma de hacerlo es dando una base de cálculo. Entonces podemos considerar que tenemos 100 moles del gas, con lo cual, como el porcentaje es la cantidad de sustancia entre la masa total, si tenemos 100 moles de masa total, entonces el porcentaje va a ser igual al número de moles que tenemos de cada componente. Entonces, si te decimos que tenemos un 21% de mol, serían 21 moles por cada 100 moles de aire. Entonces serían 21 moles entre 100 igual a 21, 100 por 21 nos da 21, ¿no? O sea, mm, es igualito, ¿no? Entonces tenemos 21 moles de oxígeno por cada 100 mol de aire. Eso es lo que vamos a considerar aquí en el factor factor no, en la base de cálculo, en la base de cálculo. Entonces tenemos 100 moles, 21 van a ser de oxígeno, porque la composición pues así nos lo dicta. 79 van a ser nitrógeno. Entonces 100 mol entre 21 por cada 100 mol y multiplicamos por su masa, ¿ok? Molar, de manera que convertimos esos 21 mol de oxígeno a gramos de oxígeno y esos 79 mol de nitrógeno a gramos de nitrógeno. Entonces 100 moles de aire serían 2.884 gramos de aire. Y de esos 2.884 gramos de aire, 672 son de oxígeno y 2.212 son de nitrógeno. Entonces ya tenemos, considerando 100 moles, ¿no? Hay que acordarnos de esto, que esto es para 100 moles. Entonces, como ya tenemos las masas de cada componente y la masa total de la mezcla, pues con la definición de fracción masa podemos obtener la fracción de la misma, ¿no? Entonces son 672 gramos de oxígeno entre los de 1.884 de aire, pues nos da un 23,30% de oxígeno y un 76,70 de nitrógeno. Vean que no cambia tanto, 21 y 79 pasamos a 23 y 77 más o menos. No está cambiando mucho, pero sí cambia, entonces hay que considerar eso. Ahora, en los gases producidos, pues también lo hacemos igual, hacemos una base de cálculo. Creo que aquí dice caos. mm, Caso. Aquí hay que cambiarle a caso. Pero, bueno, aquí en este caso tenemos la composición, también en mol. Entonces, igual usamos una base de cálculo. 100 moles de aire, o digo, de gases.
Entonces tenemos 3,1% de oxígeno, que quiere decir que hay 3,1 mol de oxígeno en cada 100 mol de los gases, un 62,5 de nitrógeno y un 34,4 de CO2. Usamos su masa molar para convertir a masa esta cantidad de moles y obtenemos la masa total de la mezcla gaseosa. Para considerar 100 mol de gas es una base de cálculo. No es la masa real que tendríamos al final del balance, es solo una suposición. Eso es una base de cálculo, una suposición. En este caso, como la concentración es una propiedad o que no depende de la cantidad de sustancias, sino que es homogénea en principio en toda la mezcla, gaseosa sobre todo, pues es lo mismo considerar estos 100 moles que si consideráramos la cantidad real que tenemos. Por lo tanto, pues es válido esta parte, ¿no? La composición no va a depender de eso, desde el punto de vista macroscópico. Ya si estamos en microscópico, pues a lo mejor sí nos interesa ver si hay algún gradiente de concentración y entonces ya cambiaría, pero así en este caso no. No lo consideramos. Entonces ya sacamos los gramos de cada gas para esos 100 mol de base de cálculo, la masa total y obtenemos la fracción de cada uno de los gases. Entonces vieron que aquí en el aire no cambiaba mucho, pero aquí en los gases, productos de la combustión o productos del proceso más bien, sí va a cambiar, ¿no? Vean que teníamos un 3%, un 3,1 de oxígeno, pasa a ser un 2,95, ahí no cambió mucho. Un 65 de nitrógeno, un 62,5 de nitrógeno pasa a ser un 52, pues casi un 10% menos, aquí sí cambió mucho. Y de CO2 sí cambió también bastante, porque teníamos un 34% y ahora es un 45, casi 10% más, porque la masa molar es más grande en el CO2 y en el nitrógeno es más chiquita. Entonces, por eso cambia. Así que sí es importante que hagan la conversión de mol a masa. ¿Hasta aquí alguna duda de hacer conversiones entre mol y masa usando vasos de cálculo de 100 mol? ¿Alguna duda? ¿No? Ok, no hay dudas. Bueno, entonces lo que sigue pues es que hagamos un esquema. Aquí está medio fácil porque pues simplemente es un solo reactor. Entonces a ese reactor le cargamos algo y algo sacamos. Entonces dibujamos nuestro reactor, el VOF. Y le ponemos las entradas de un lado y las salidas del otro. Entonces aquí esta es la información que teníamos condensada en esta tabla, solo que ahora ya en el esquema. Ujú. Entonces tenemos qué masa de silicio entra, qué masa de carbono entra, qué masa de hierro entra. En el arrabio sí tenemos la masa, de chatarra no teníamos masa, de escorificante no, de oxígeno tampoco. Y ven que aquí para los gases ya pusimos en porcentaje másico, porque vamos a hacer el balance en masa. Entonces en el aire en el que calculamos y en los gases producidos también la composición que calculamos, ¿ok? En masa. En la escoria pues tenemos composición y del acero también tenemos su composición, ¿no? Esta es toda la información con la que contamos. Ujú. Ahora, si hiciéramos por componente el balance, pues necesitamos una ecuación para cada uno de los elementos, pero también para cada uno de los compuestos. Entonces, por ejemplo, aquí no hay ni óxido de hierro ni dióxido de silicio. Habría que realizar o considerar una reacción química para poder calcular los términos fuente y calcular esta parte, ¿no? Lo que reacciona para producir estos términos. Pero si lo hacemos por elemento, no lo vamos a hacer por cada una de las especies que participan, sino por cada elemento. Entonces aquí no nos interesa que sea dióxido de silicio como tal, nos interesa que es silicio en forma de dióxido de silicio y oxígeno en forma de dióxido de silicio. Entonces ahí ya no nos interesa tanto la forma en la que están presentes, sino dónde están presentes los elementos. ¿Ok? Esa es la ventaja de hacerlo por elemento. Al final las ecuaciones quedan un poquito más largas, pero pues los dos tienen ventajas y desventajas.
Entonces, bueno, aquí vienen las especies que tendríamos que considerar si lo hacemos por componentes: silicio, carbono, hierro, óxido de calcio, oxígeno, nitrógeno, óxido de hierro, dióxido de silicio, dióxido de carbono. Entonces, si lo hacemos por elemento, pues hacemos silicio, carbono, hierro, calcio, oxígeno y nitrógeno. Vean que son menos ecuaciones, pero van a ser un poquito más complejas, porque ya no solo hay que considerar eh, en sí dónde aparece cada elemento, sino en qué forma aparece también. ¿Ok? Entonces ahorita lo vamos a hacer por elemento para que vean cómo se hace, porque ya hicimos dos que los hicimos de esta manera, ¿no? Por cada componente. Hay algunos elementos que a lo mejor no nos conviene hacer como la ecuación tan grande. Por ejemplo, el óxido de calcio, pues vean que aquí es inerte, entra aquí y sale así tal cual en la escoria. Simplemente se les añaden estos dos componentes que reaccionaron aquí, pero en general es inerte. Igual el nitrógeno es inerte. Pues por ahí esos los podemos simplificar un poquito, pero en general pues va a ser así, ¿no? Entonces, el primer balance general es la primera ecuación de balance que vamos a hacer, es el balance general. Entradas que tenemos. Pues tenemos la entrada del arrabio, la chatarra, el escorificante, el oxígeno y el aire, 5 entradas. Salidas, pues tenemos el acero, la escoria y los gases producidos. Entonces, entradas menos salidas igual a cero. Entradas va a ser la masa de uno, la masa de 2, masa de 3, masa de 4 y masa de 5. Y salidas, masa de 6, masa de 7 y masa de 8. ¿Qué datos conocemos? Pues solo sabemos cuánto arrabio estamos cargando, 750 kilogramos, que es la masa de uno, y cuánto acero estamos obteniendo, que es 1 tonelada, que es la masa de 6. Entonces nuestra ecuación, pues ya sumando ambos, la pasamos del otro lado y entonces nos queda esta ecuación, ¿no? Que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas. 6 incógnitas para llegar a esta masa, ¿no? El silicio, ¿cómo haríamos el balance por elemento? Entonces, por elemento, les digo, no vamos a considerar las términos fuente, no consideramos las reacciones como tal, sino en qué forma están las especies. Entonces, en este caso, no va a haber términos fuente, a pesar de que sí hay silicio que reacciona. Cuando lo hacemos por elemento, no consideramos esos términos fuente. Simplemente hay silicio metálico que entra en arrabio y chatarra, y hay silicio que sale metálico también en el acero o en forma de óxido de silicio en la escoria. Pero ya no vamos a plantear reacciones. No necesitamos los términos fuente porque solo nos interesa en qué forma está el silicio. Entonces, ¿dónde va a entrar? Va a entrar en el arrabio, va a entrar en la chatarra, va a salir en el acero. Y vean que aquí estos tres viene que es silicio en forma de silicio metálico. En este caso es silicio que viene en forma de óxido de silicio en la escoria. Entonces, esa es esta especie de aquí. Hay que considerarla, pero lo que estamos balanceando es silicio, ya sea en forma elemental o en forma de un compuesto de un óxido, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos, pues tenemos que considerar todas las entradas o todas las salidas donde aparezca ese elemento. Entonces, aquí lo podemos, pues expandir un poquito. Entonces, la fracción masa de silicio en el silicio por la fracción masa de silicio en uno por la masa de uno. La fracción masa de silicio en el silicio por la fracción masa de silicio en 2 por la masa de 2. Aquí la fracción masa de silicio en el silicio pues es uno, ¿no? Algo que es silicio al 100% pues va a seguir siendo 100% de silicio. ¿Dónde sí es importante esa parte? Aquí. Aquí le pusimos la fracción masa de silicio en el óxido de silicio. Ujú. Y luego multiplicamos por la fracción masa de óxido de silicio en la escoria. Pero aquí sí es importante que digamos cuánta de esa masa de óxido de silicio es silicio. En estos pues lo puse así completo para que lo tengan aquí, pero en esta parte sí es importante, ¿no? Esto nada más es para que vean que de todas maneras pues les va a dar uno, pero el fundamento está ahí, ¿no? Es silicio que está en forma de silicio. Y entonces aquí les puse por qué razón, ¿no? Se escribe así, ¿no? Entonces la masa de silicio en el óxido de silicio por la masa de óxido de silicio en 7 por la masa de 7, ¿no? Que nos da la masa de silicio en la corriente 7, que es la escoria.
¿no? Y entonces de aquí, pues sí conocemos varias cosas, conocemos las composiciones, por eso lo expandimos, porque nos dan las composiciones en todas las corrientes, que es lo único que no conoceríamos, la masa de silicio en el óxido de silicio, la fracción masa de silicio en el óxido de silicio. Pero esa la podemos calcular con estequiometría. Entonces, también podemos considerar una base de cálculo, 100 gramos de dióxido de silicio, y de esos 100 gramos de dióxido de silicio los convertimos a mol, sacamos cuántos mol de silicio tenemos y con la masa molar lo volvemos a convertir a masa, ¿no? Entonces, de esos 100 gramos de dióxido de silicio, 46,67 gramos van a ser silicio y 53,33 van a ser de oxígeno. Vean que igual usamos 100 gramos de base de cálculo, convertimos a mol. Aquí es diferente por la estequiometría. El dióxido de silicio solo tiene un mol de silicio, pero tiene dos de oxígeno. Y la masa molar del oxígeno, pues también es más chiquita, ¿no? Que la del silicio. Por eso nos queda muy parecido, ¿no? Porque a pesar de que son dos mol de oxígeno, es casi la mitad de la masa de silicio. Entonces, por eso da muy parecido en casi 50-50, pero sí un poquito más cargado hacia el oxígeno, ¿no? Porque esto es 32 y esto es 28. Pero bueno, así estaría, ¿no? Así sabríamos cuánto silicio tiene el dióxido de silicio. Entonces, sabemos por la fracción masa por la definición. Y ya podemos sustituir los datos conocidos. Fracción masa de silicio en el silicio, 1. Fracción masa de silicio en el arrabio, 1,5% másico, que es 0,015. La masa del arrabio sí conocemos, la que estamos alimentando, 750 kilogramos. De chatarra sabemos que pues, el silicio es 100% de silicio y sabemos su composición, pero no sabemos cuánta chatarra estamos añadiendo, ¿no? En el acero, pues sí sabemos la composición que buscamos de silicio, sabemos cuánto acero vamos a procesar. Como aquí el silicio es metálico, pues es 1. Y de la escoria, pues sabemos ya de este cálculo cuánto silicio tiene el dióxido de silicio, que es este de aquí, y cuál es el porcentaje de dióxido de silicio en la escoria, que es 14,9. Aquí está, 14,9. Entonces al final, pues simplificamos la ecuación, ¿no? Primero multipliqué todos los términos y luego despejé, ¿no? Porque en este caso, este de aquí ya son kilogramos de silicio, este también, y esto sí depende de la masa de 2 y la masa de 7. Pues me da este término y la suma de estos dos, que bueno, al pasar del otro lado pasa restando, entonces por eso da negativo, ¿no? Entonces esto es con respecto al silicio. ¿Alguna duda del balance general o de la ecuación del silicio? ¿Dudas hasta aquí? Ok, sigue sin haber dudas. Bien, entonces esta es la del silicio. Luego podemos hacer también un balance por elemento para el carbono. Entonces el carbono, ¿dónde entra y dónde sale? Entonces aquí en las entradas, que son todas estas corrientes, pues tenemos carbono aquí en el radio y aquí en la chatarra. Y en las salidas, pues sí tenemos carbono en el acero, aquí, y carbono en los gases producidos. Acuérdense que cuando balanceamos por elemento no nos preocupa tanto en qué forma esté el elemento, sino que esté presente, ¿no? En qué compuesto esté, sino que esté presente en una corriente. Entonces, en este caso sí salen los gases, aunque salga en forma de CO2. Entonces, bueno, entradas en el radio, entrada en la chatarra, salida en el acero y salida en forma de CO2 en los gases producidos. Igual lo podemos escribir así. Aquí vean que ya no escribí que era carbono en forma de carbono en uno, pues ya ese ya sabemos que es uno, no va a afectar. Pero sí esta parte de cuánto carbono tiene el CO2 sí la necesitamos.
Entonces, para sacarla esa otra vez usamos una base de cálculo, 100 gramos de carbono, ¿cuántos gramos serían de carbono y cuántos de oxígeno? Entonces, para eso usamos las masas molares y la estequiometría del compuesto. Son 2 moles de oxígeno, uno de carbono, esta es la masa molar del carbono, esta es la del oxígeno. Y entonces vean que aquí pues sí hay mucha diferencia, ¿no? Entre la fracción masa de carbono y la fracción masa de oxígeno. Entonces ya sustituimos lo que conocemos, que son las composiciones, esta que acabamos de calcular, y las masas del arrabio y del acero. No sabemos la masa de chatarra y no sabemos la masa de gases producidos. Pues simplemente sustituimos, sumamos estos de aquí que ya los tenemos totalmente calculados y simplemente es masa de carbono. Pasamos restando esa parte y dejamos las dos incógnitas de este lado, ¿no? Entonces aquí ya tenemos otra ecuación, la del carbono. ¿Dudas de la ecuación del carbono? No hay dudas. Ok, carbono. Hierro. Pues otra vez, así por lo que hemos visto, ¿dónde entra hierro? A ver, díganme. Vean que aquí no estamos considerando términos fuente. Como es por elemento, no nos interesan las reacciones, nos interesa en qué forma salen o qué forma entran. Entonces, ¿dónde entra hierro? ¿En qué corrientes hay hierro como elemento? 1 y 2. 1 y 2, sí, aquí hay hierro. ¿Y en dónde saldría? Efectivamente, 1 y 2 también. ¿Dónde saldría hierro? ¿Dónde hay salidas con hierro? 6 y 7. Sí, 6 y 7. Ok, si en 6 sale hierro elemental. Pero acuérdense que cuando hacemos el balance por elemento, también si está en forma de compuesto, el elemento, también lo tenemos que considerar. Entonces aquí hay hierro en forma de hierro, pero aquí hay hierro en forma de óxido de hierro. Entonces sí, también el 7 lo tenemos que considerar. Entonces sí, tenemos estas dos entradas y estas dos salidas. Porque a pesar de que el hierro no esté elemental, pues sí está saliendo, ¿no? Aquí, el hierro en el óxido. Entonces, de hecho, cuando hagamos la ecuación, pues tenemos que poner que en 1 sí está en forma de hierro, en 2 está en forma de hierro, en 6 está en forma de hierro y en 7 está en forma de óxido de hierro. ¿Ok? Entonces hay que ponerle ese, que es hierro en forma de óxido de hierro en 7. Y entonces ya al momento de expandir, pues en estas donde el hierro está en forma de hierro, pues no necesitamos poner la fracción de hierro en el hierro porque eso da 1. Pero sí tenemos que poner que es la fracción de hierro en 1, la de hierro en 2, la de hierro en 6. Y aquí donde no está en forma de hierro, aquí sí tenemos que escribir que es hierro en forma de óxido de hierro por la fracción de óxido de hierro en 7 por la masa de 7. Esta de aquí no la conocemos en principio, pero como sabemos estequiometría, si tomamos una base de cálculo de 100 gramos de óxido de hierro, podemos calcular mediante estequiometría cuántos gramos de hierro tenemos y cuántos gramos de oxígeno. Entonces, para eso usamos lo que es la estequiometría de la fórmula química para relacionar el número de moles de cada especie y la masa molar para sacar la masa, ¿no? Y entonces aquí ya sacamos la fracción de hierro en el óxido de hierro y la fracción de oxígeno en el óxido de hierro. Entonces, sustituimos las composiciones que ya las conocíamos, la masa de Arabia que ya la conocíamos, aquí la composición la conocemos, de la chatarra, conocemos la composición del acero y cuál es su masa, y sabemos cuánto hierro tiene el óxido de hierro. Acuérdense, usamos una base de cálculo, y la composición de óxido de hierro en la escoria, esa es esta, ¿no?
35.1%. Entonces ya nada más, pues multiplicamos, sumo los dos términos que ya dependen, aquí no es carbono, aquí es hierro. Entonces esta es la masa de hierro que entra en el arrabio y esta es la masa de hierro que sale en el acero. Y tenemos estas dos incógnitas, que es la masa em, de chatarra y esta que es la masa de escoria. Tenemos estas dos incógnitas, tenemos estas dos que conocemos y al final pues nos queda así, ¿no? Aquí ya lo corregí, ya no le puse carbono, es masa de hierro. Entonces tenemos esta ecuación con dos incógnitas. Calcio. Entonces aquí el calcio, todo está en forma de óxido de calcio. Se puede hasta cierto punto simplificar el balance y poner el balance de óxido de calcio porque es inerte, pero habría que acordarnos cuando hacemos el oxígeno que el calcio ya lo hicimos. Entonces, como no es el caso y no nos va a tardar mucho más, pues vamos a usar el calcio como tal, como elemento. Entonces, simplemente el calcio pues entra en forma de óxido de calcio en el escorificante y sale en escoria. Ahí no va a haber mucho problema. Entra en 3 y sale en 7. Entonces el calcio entra en 3 y sale en 7. En ambos entra en forma de óxido de calcio. Con la base de cálculo sabemos cuál es la fracción masa de calcio y cuál es la fracción masa de oxígeno en el óxido de calcio. Y sustituimos para obtener esta ecuación. ¿Ok? Entonces aquí simplemente multipliqué estos dos y lo dividí entre el factor común y ya me queda así una ecuación simplificada, ¿no? Oxígeno. El oxígeno es el más complicadillo porque participa en más cosas. ¿En qué corrientes entra oxígeno? ¿En cuáles? ¿En cuáles entra oxígeno? De estas cinco. 3, 4 y 5. Ajá, 3, 4 y 5. Entonces, acuérdense que no importa cómo entre, hay que ponerlo, ¿no? Aunque esté en forma de un compuesto. Entonces, sí, aquí entra oxígeno. ¿Y dónde sale oxígeno? 7 y 8, sí, efectivamente, en la corriente 7 y en la corriente 8 sale oxígeno. Aquí hay que considerar que ese oxígeno está en varias especies, ¿ok? En el hierro, en el calcio y en el silicio. Entonces está en varias formas. Aquí también sale en el CO2 y en el oxígeno. Entonces hay que considerar cada una de ellas en el balance. Entonces en el oxígeno entra como óxido de calcio en 3, entra como oxígeno en 4, entra como oxígeno en 5, ¿no? Entonces entra como óxido de calcio en 3, como oxígeno en 4 y como oxígeno en 5. ¿Ok? Y esa parte no hay problema. Sale como oxígeno en el óxido de hierro en 7, como oxígeno en el óxido de calcio en 7 y como oxígeno en el dióxido de silicio en 7. Eso también importante. Como oxígeno en el óxido de hierro, como oxígeno en el óxido de calcio y como oxígeno en el dióxido de silicio. Y en 8 pues va a salir como oxígeno en forma de oxígeno y oxígeno en el CO2. ¿Mm? Entonces en 8 sale como oxígeno y como CO2. Ahora aquí pues hay que extender esta parte, ¿no? En los que entra como oxígeno en el oxígeno, pues la fracción de oxígeno en el oxígeno molecular es 1, sigue siendo puro oxígeno, por lo tanto no lo pongo. eh, pero en cada especie pues sí lo voy poniendo. Ahora sí, si vieron anteriormente cómo estábamos haciendo los cálculos, pues vieron que ya calculamos, ¿no? La fracción de oxígeno en el óxido de calcio, la fracción de oxígeno en el óxido de hierro, la fracción de oxígeno en el CO2 y la fracción de oxígeno en el dióxido de silicio. Entonces ya tenemos esos datos.
Los oxígeno en el óxido de calcio es esta fracción. ¿Cuánto óxido de calcio tiene el escorificante? Pues es 100% óxido de calcio. Y la masa del escorificante. El oxígeno también entra en el jet de oxígeno. Ese jet va a ser 100% de oxígeno, por eso la fracción es 1. Va a entrar en forma de oxígeno en 5, que es el aire. Entonces sacamos cuánto oxígeno tiene el aire. Va a entrar en forma de oxígeno en el óxido de hierro. Entonces sacamos cuánto es eso. Y cuánto óxido de hierro va a tener la corriente 7, que es la escoria, ¿no? También va a tener óxido de calcio esa corriente y va a tener dióxido de silicio, ¿no? Entonces, ¿cuánto oxígeno tiene el dióxido de silicio y cuánto dióxido de silicio tiene ese escorificante? Sabemos que sale en forma de oxígeno en 8, pero además también sale como CO2. Entonces, ¿cuánto oxígeno tiene el CO2 y cuánto CO2 tiene? Por la masa de 8. Entonces, ya nada más simplificamos las que conocemos. Por ejemplo, aquí la corriente 7 pues tiene varios factores, porque al final pues se suma todo el oxígeno en esa corriente, porque ya sabíamos la estequiometría, ya sabíamos composición de todas las corrientes. Por lo tanto, pues se pueden sumar para fines algebraicos. Entonces me queda esta ecuación, ¿no? Una ecuación que tiene 5 incógnitas para el oxígeno. Y finalmente el nitrógeno, pues entra en el aire y sale en los gases. Es inerte también, entonces, y nada más hay nitrógeno en forma molecular, por lo tanto, pues su fracción va a ser 1. Entonces, en el aire, pues tenemos la fracción masa de oxígeno y en los gases producidos también, ¿no? Entonces tenemos una ecuación con dos incógnitas. Entonces tenemos al final este conjunto de ecuaciones que tenemos aquí. ¿Sale? La ecuación de balance para el silicio, la ecuación de balance para el carbono, para el hierro, para el óxido de calcio, para el oxígeno y para el nitrógeno. Entonces estas son mis ecuaciones de balance y los datos que tenemos. Ya está. Entonces este conjunto de ecuaciones, pues hay varias formas de resolverlo, ¿no? Por ejemplo, si aquí vemos tener masa de 2 y masa de 7, además tenemos el balance general, ¿eh? Ese no lo escribí, pero también tenemos el balance general, este de aquí, que lo vamos a usar para al final, revisar que sí esté bien hecho, ¿no? Entonces tenemos este conjunto de ecuaciones ujú, con una, dos, tres, cuatro, cinco incógnitas, seis con la masa de dos, seis incógnitas. Entonces son seis ecuaciones con seis incógnitas. Seis ecuaciones con seis incógnitas que podemos resolver ya por el método que queramos. Entonces le estaba diciendo, esta de aquí ya tenemos, pues tiene masa de 2 y masa de 7 como incógnita, igual que esta. Pues podríamos resolver esas dos por separación, digo, por sustitución. Y entonces ya tendríamos la masa de 2 y la masa de 7. Sabiendo la masa de 2 conocemos la de 8. Sabiendo la masa de 7 conocemos la de 3. Sabemos 3, sabemos la de 8, entonces sabemos la de 5. Y entonces sabiendo 3, 5, 7 y 8, pues sabemos 4, ¿no? Entonces una forma de resolverlo, porque no están tan interconectadas las ecuaciones. Hay sistemas en donde las ecuaciones se tienen que sí o sí resolver de manera simultánea. En este caso no, podrían hacerlo por sustitución y les quedaría relativamente sencillo. Pero también pues lo podemos hacer con matrices, ¿no? Pues representamos las ecuaciones mediante matrices. Entonces, esta columna sería la masa de 2, esta la masa de 3, esta columna la masa de 4, esta columna la masa de 5, esta columna la masa de 7 y esta columna la masa de 8. Pues simplemente colocamos los coeficientes que están multiplicados por cada una de estas, de estos elementos de nuestra matriz. Entonces, masa de 2 pues ponemos aquí. Masa de 2 ponemos aquí. Esto por masa de 2 lo ponemos aquí. Aquí ya no hay masa de 2 cero. Aquí no hay masa de 2 cero. Aquí no hay masa de 2 cero. Esta de aquí, donde hay masa de 3 hay en esta ecuación, en donde es 1 su coeficiente, y hay en esta donde su coeficiente vale esto. Cero en todo lo demás. Masa de 4 únicamente participa en una ecuación, que es esta, pues ahí la ponemos. Masa de 5
Aquí está, ¿no? En esta y esta participa, entonces ponemos sus coeficientes. Masa de 7. Entonces aquí sí participa en la primera, no participa en la segunda, en la tercera sí participa, en la cuarta también es este, en la quinta es este y en la sexta no. Y finalmente la masa de 8 participa en la segunda. eh, También hay masa de 8 en esta y en la última. Entonces aquí está el término independiente, ¿no? Como estas igualan a cero, pues le ponemos un cero. Como estas sí tienen un valor de masa, pues se los dejamos, ¿no? Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Pues podemos resolverlo por el método de Gauss-Jordan, en donde pues lo que tenemos que hacer es una matriz diagonal y la solución nos va a quedar aquí. Entonces, para obtener una matriz diagonal, lo que está permitido es dividir toda la fila, digo, sí, toda la fila entre una constante o sumar entre filas, ¿no? También nos permiten sumar dos filas para obtener una nueva fila, ¿no? Entonces, esas son las únicas dos reglas que tenemos. Si multiplicamos por una constante, se va a mantener la igualdad en esa fila porque esta fila es una ecuación. Si sumamos dos ecuaciones, también se mantiene la igualdad de la ecuación. Si sumamos también los resultados, ¿no? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es obtener una matriz diagonal para resolverlo. Entonces, ¿qué hacemos primero? Lo primero, pues fue reordenar. Podemos cambiar el orden de las columnas, de manera que, por ejemplo, aquí que nos falta el 2 pues tenemos que subirlo. Ujú. Aquí nos faltaba el 3 entonces hay que subirlo. 4 me parece que, bueno, aquí también lo ponemos. 5 pues ordenamos, bajamos esta fila, la primera, la bajamos aquí. Y 7 pues bajamos la última, ¿no? Entonces ya tendríamos así como nuestro conjunto de ecuaciones. Ya podemos ir viendo una diagonal, que no son ceros. Ahora lo que queremos es que sea una diagonal de unos y que todo lo demás sean ceros para llegar a la solución. Entonces, por ejemplo, pues simplemente dividimos la primera entre punto 99 y de esa manera ya tendríamos un 1. Y ya como tenemos un 1, podemos multiplicar por el negativo de y sumarlos para obtener los ceros, ¿no? Entonces, primero dividimos entre el primero, multiplicamos por el negativo de esos y lo sumamos y ya vamos obteniendo las columnas, ¿no? Aquí en la segunda, pues también ya teníamos un 1. Entonces, para que se vuelva cero, simplemente lo multiplicamos por el negativo de y lo sumamos y ya se hace cero, ¿no? La tercera, pues dividimos entre este valor eh, toda la fila para obtener esta ecuación. Y pues así nos queda uno, y aquí teníamos un uno, lo podemos sumar a esta. Aquí dividimos entre el valor que tenemos para obtener valores de uno y lo sumamos con algún otro para obtener los ceros, ¿no? Simplemente es irlo trabajando, cada vez va quedando más diagonal la matriz, que aquí ya no nos falta este valor, que es el único que no es cero, dentro de la matriz que representa las ecuaciones, este es el resultado. Entonces, simplemente lo multiplico por este positivo y se lo sumo. De esa manera ya tengo resuelta mi sistema de ecuaciones. Es una manera relativamente sencilla. eh, y bueno, aquí cómo se lee esta parte. Entonces, tenemos que irnos acá arriba. Entonces, acuérdense que lo que vamos obteniendo es esta columna por masa de 2 más esta por masa de 2 esta por masa de 2, ¿no? Entonces, la ecuación va quedando así. En este caso, como ya tenemos una matriz diagonal, únicamente sería este por masa de 2 igual a este por masa de 3 igual a este por masa de 4 igual a este por masa de 5 igual a este por masa de 7 igual a y este por masa de 8 igual a este. Entonces, masa de 2 igual a masa de 3 igual a masa de 4 igual a masa de 5 igual a masa de 7 igual a y masa de 8 igual a Entonces, ya tenemos la masa de arrabio, que es la masa de 1. La masa de chatarra, que es la masa de 2. Esta. La masa de escorificante, que es la masa de 3.
la masa de oxígeno, que es la masa de 4, la masa de aire, que es la masa de 5, la masa de acero, que esa ya la teníamos, son 1000 kilogramos, la masa de 7, que es esta de aquí, y la masa de 8, que es esta de acá. Entonces ya tenemos la respuesta, ¿no? Ya resolvimos el sistema de ecuaciones. Vean que con el balance por elemento, pues obtuvimos también la respuesta. Y ya al final, pues usamos el balance general para verificar únicamente, y pues la suma de las entradas menos las salidas me va a dar igual a cero. Es prácticamente cero. Tenemos un desbalance muy pequeñito, pero es prácticamente cero. Con lo cual, esta es la forma de resolverlo con balance por elemento. Aquí la forma de resolver las ecuaciones ya no importa, ¿no? Es bueno que sepan el método de Gauss-Jordan para cuando tienen un sistema muy interconectado, pero en principio este juego de ecuaciones ya no es o sea, no está tan interconectado, sí se puede resolver de otra manera, ¿no? Eh, pero lo importante es que aprendan cómo plantear las ecuaciones por elemento. Ahora, por elemento perdemos alguna información, no sabemos los términos fuente de las reacciones químicas. Ese es uno de los problemas que podría haber, ¿no? En el balance por elemento, que se pierden esos términos fuente. Yo no los conozco, simplemente pues hice el balance para que la entrada sea igual a la salida. Al final los puedo calcular si planteo las reacciones químicas, pero bueno, no es el caso, ¿no? No nos interesa en este caso. Pero sí se podría, ¿no? Nada más que pues es trabajo extra. Si lo hubiera hecho por componente, pues las términos fuente pues ya me salen directamente. Otra cosa, pues las ecuaciones ya vieron que son más largas y hay que poner en qué forma está cada elemento, pero son menos ecuaciones. Si hubiéramos hecho por componente, pues hubiéramos tenido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ecuaciones contra seis que tuvimos al final, ¿no? Entonces son un poquito más largas, pero son menos. A lo mejor es un poquito más confuso, como hace rato que no, que hay que saber exactamente en qué forma está cada elemento y que hay que considerarlo. Entonces también por ahí puede dar un poquito pie a confusiones, pero es un método de balance también, que les va a dar el resultado, ¿no? Correcto. Pues no sé si tengan alguna duda, muchachos, de esta parte, balance por elemento. ¿Alguna duda del problema? No hay dudas. Bueno, entonces lo que basta, lo que sigue, como les decía, pues es ya practicar para su examen, ¿no? Entonces tienen la tarea de hoy, que se entrega hoy, y pues yo creo que la próxima clase vamos viendo algún ejercicio extra para que ustedes lo vayan resolviendo, ¿ok? Em, ya nada más sería que les fuera ayudando en algunas dudas, ¿no? En particular, pero ya es cuestión de que practiquen. En principio les decía que su examen es el 7. Ujú. Es el sábado 7 de septiembre. Para esa fecha lo tenemos programado. ¿Cómo se sienten para el examen? Ya vimos balances por componente, balances por elemento, ya vimos términos fuente, vimos algunos ejemplos de ecuaciones de balance. Pues no sé cómo vean, cómo se sienten, qué necesitan, alguna duda, quieren algún ejercicio extra, por ejemplo, podrían hacérmelo por componente y pues ya lo vamos a trabajando, ¿no? A ver, déjenme pauso esto, la grabación. No la tengo. La detengo.